La bienvenida porque está con nosotros el concejal Martín Buitrago, que lo habíamos anunciado. ¿Cómo estás, Martín? Sebas, ¿cómo te va? Un gusto estar acá. Muy bien, por suerte. Muy bien. Bueno, me alegro, Martín, que así sea. Ayer tuvimos una sesión bastante amplia en el Consejo Deliberante. Muchos proyectos que se han sumado a última hora, ¿no? Esto ya parece bastante habitual. Siempre son los proyectos que se suman más los proyectos que se suman a última hora que los que normalmente nos pasan días anteriores o previos a la sesión, ¿no? Sí, es así, Sebas. La verdad que yo lamento esa actitud que es una constante ya este año, como bien decís, en la parlamentaria, que es el día siempre previo, los martes en este caso. Ajá. Ahí donde se presenta, donde todos nos enteramos lo que los otros concejales están trabajando, lo que vamos a hacer, lo que vamos a estar, y ahí incluso lo masticás un poco y ya llegás a la mesa un poco con los temas hablados. Este martes pasó lo habitual, habían 2 o 3 proyectos presentados, entre esos el nuestro, un proyecto, una solicitud de informe, y después ayer en la mesa nos encontramos con la orden del día, con las incorporaciones, que por supuesto se pide el ingreso de esas incorporaciones, y terminamos con una jornada larguísima. Se incorporaron 4, 6, 8, como 10 o 11 temas nuevos, y entre esos 4 o 5 proyectos de ordenanza, que es lo que más llama la atención, no porque sean ordenanzas, sino porque justamente al ser una ordenanza uno las viene trabajando varios días antes, nadie lo prepara 5 minutos previos a la sesión. Entonces caemos en lo habitual, en un jueguito político de no cuento lo que voy a tratar en la sesión para que no me lo vayan preparados o lo que fuera. Y ayer con uno de esos proyectos tuvimos una discusión larga, sana, porque la discusión es parte de la democracia y es lo mejor, lo que hay que defender, lo mejor que tenemos. Pero bueno, entramos en esas discusiones que a veces podríamos evitarlas si ya veníamos con esto un poquito previamente masticado o hablado. Es así, Martín, sin ninguna duda. Yo quiero hablar de muchos temas con vos, pero uno de los que por ahí nos preocupa mucho y que lo veníamos tratando desde acá, porque el otro día tuvimos un diálogo con la gente de la Cámara de Comercio, en su presidente, a través de su presidente, estoy hablando de Adrián Mangini, quien, estuvimos dialogando por cómo habían sido las ventas luego del Día de la Madre, que de hecho nos alentó un poco, porque nos dijo que habían sido bastante interesantes las ventas de los comercios. Y aprovechamos para tocar un tema que nos interesa, y vos sabés que lo venimos trabajando desde este espacio, por lo menos desde siempre, y tiene que ver con los pedidos de informe, ¿no? Los pedidos de informe que no nos vamos a cansar desde este espacio, porque nos parece que es bueno institucionalmente ya, ¿no? Estamos viendo muchos quiebres de las instituciones. Ayer, sin ir más lejos, una de los pilares fundamentales de la democracia, el Poder Judicial, que se vio claramente en esas 2 muertes que son de público conocimiento. Estoy hablando del caso Abigail, en donde la falla principal está en el Poder Judicial, ¿no? Entonces ya empezamos a ver un quiebre institucional, y esto es muy preocupante, aunque no parezca, es muy preocupante. Entonces, el pedido de informe del Consejo Deliberante hacia el Ejecutivo Municipal es parte de afianzar las instituciones y la democracia, ¿no? ¿Cómo viene esto? Mira, es un tema muy preocupante lo que vos estabas diciendo, y absolutamente necesario de que esté continuamente en tratamiento y en la conciencia incluso del ciudadano, que sepa un poco esto que hablamos, ¿no? Del libre y sano y necesario ejercicio de la democracia. Me voy un poquito a lo que decías más a nivel nacional del tema judicial. La institucionalidad de los poderes es algo absolutamente necesario de defender. Creo que de ahí salen muchas de las tantas manifestaciones que hemos tenido en estos meses, que si uno las mira y las interpreta y las ve,
te das cuenta que, a diferencia de otras, que todas son valederas, pero las últimas son como más de un pedido genuino de la ciudadanía en general. Siempre hay más una convocatoria de algunos sectores, están los que salen a detractar. Yo lamenté profundamente que el presidente saliese en la última, que fue la semana pasada o la anterior, que realmente hubo una manifestación a nivel país muy importante, en la que se pedían un montón de temas, y que el presidente salió a decir que no era el pueblo el que estaba reclamando, medio como negando un poco ese reclamo. Más allá de las fracciones, del partidismo, de qué lado, si la oposición o el oficialismo, me parece muy grave desde lo institucional que un presidente salga a manifestar tan rápido eso. Quizá le faltó un análisis o un consejo de su grupo más próximo, pero hasta políticamente lo tenía que ver. Podés hasta decir lo mismo con otras palabras. Lo que no podés como presidente es, aunque sea de tu oposición, ningunear el reclamo masivo como hubo. No podés. Por supuesto que las contramarchas que se generaron y muchas, por ejemplo, creo que cerca de la Quinta Olivos hubo una marcha que se manifestaba y una contramarcha que no pasaron a mayores, realmente por lo que estaba la policía y porque no quiso Dios que eso ocurriese. Con eso quiero decir una de las cuestiones que más me preocupa, que es lo que te decía recién. La institucionalidad es algo que tenemos que defender, y en estos momentos, a pesar de que estamos en democracia, estamos en un periodo en que se tironea mucho y se discute mucho eso, y hay sectores de uno y de otro lado, porque tanto oficialismo como oposición muchas veces son extremistas, incluso la oposición. Y muchas veces el ciudadano común, los que estamos, no tenemos que ser muy objetivos y muy claros en esto, ¿no? En analizar bien los temas y no dejarnos llevar por pasiones políticas o por momentos. Y te lo digo incluso como oposición. Llevándolo acá al plano municipal, sí. El tema de los informes, que nosotros puntualmente hemos presentado muchos, presentamos uno ayer y seguramente seguiremos presentando, porque es una herramienta que tiene el Poder Legislativo, el Consejo Deliberante, representado por nosotros, para hacer justamente una de las funciones que tenemos, una de las atribuciones que tenemos que cumplir, que es el control de la gestión y de las distintas secretarías, del DEM en general, pero de un poco de todo. Somos el natural controlador, pero no los malos que vienen a acusarte. Somos representantes de la ciudadanía que tienen que ayudar a controlar, manifestar lo que esté bien, lo que esté mal, pero y sobre todo para ver dónde estamos parados siempre, qué se hizo, pero fundamentalmente hacia dónde vamos. Ayer, por ejemplo, nosotros presentamos un pedido de informe hacia la cartera de Secretaría de Desarrollo Social. Sí. Vaya si es una cartera importante. Que es un punto, antes de entrar a ese punto, yo quiero no dejar de relacionarlo. ¿Por qué? Bueno, han salido algunos sectores, hemos escuchado por ahí, a partir de este reclamo que hizo la Cámara de Comercio, reclamo, este pedido también para que se haga una auditoría a el municipio. Algunos sectores desacreditando directamente a la Cámara de Comercio de la ciudad, ¿no? Y lo hablábamos con Adrián, planteando la idea de que son sectores que son parte de la actividad política son actores directamente políticos que traccionan a toda la comunidad, ¿no? En este caso, en su fragmento que está relacionado con los comercios y demás, pero son actores también políticos, ¿no? Pero Sebas, a ver, el tema, lo que incluso algunas críticas es por qué la Cámara de Comercio tomaba la bandera de llevar adelante este pedido de una auditoría. La pregunta sería, si querés, ¿por qué no? Si son ciudadanos como cualquiera, están agrupados en una cámara, tienen entonces una funcionalidad y es más fácil que hacerlo solos. Eso mismo con Adrián, yo creo que desde el verano, o sea, cuando recién esto arrancaba, lo veníamos hablando porque nos cruzamos en distintos lugares y
Yo, por supuesto que apoyo totalmente ese pedido, de hecho lo he firmado y vamos a apoyarlo y a tratar de llevarlo adelante en forma conjunta o apoyándolos. Me parece bien que alguien lo lleve adelante porque después hay una tarea semanal y que si no se disipa. ¿De dónde surgía esto? Había un montón de críticas sobre la gestión pasada, pero incluso el gobierno actual, que recibimos un municipio quebrado, que la deuda, que la pesada herencia, etcétera, etcétera, de la gestión pasada. Entonces, ahí, en teoría, estamos todos de acuerdo. Muchachos, auditemos lo que pasó en la gestión pasada, porque si no somos todos bravucones de la boca para afuera, pero en los papeles, nada. Y hasta el día de hoy, siendo mes 10, o sea que 10 meses de gestión, no hay un solo pedido formal en la justicia o en algún otro lugar o en una auditoría desde nosotros como municipio, pero el Ejecutivo puntualmente, de análisis de lo anterior. Entonces, ¿qué plantea un montón de gente que después lo lleva adelante la Cámara de Comercio? Pero que tiene que ser entendido como un reclamo de la ciudadanía, y yo entiendo que es así. Veamos qué pasó en la gestión anterior, pero incluso como corresponde, en vez de decir se robaron, se llevaron, hicieron mal, auditemos. Y en base a algo en papeles, algo tácito, algo claro, y analizándolo, digamos, hicieron las cosas bien, hicieron las cosas mal, o esto se hizo bien, esto se hizo mal, pero con algo claro. Si no, siempre nos llevamos de lo que me parece, lo que dijo alguno, lo que yo creo, y nunca vamos a los papeles. Con eso quiero ser clarito, ni por defender ni por atacar, seamos claros. Todos decimos que hubo algo mal, analicemos. Y además, el mismo pedido es, de paso, auditemos la gestión que se está llevando actualmente para ver dónde estamos parados. Y de vuelta, con un montón, como un montón de pedidos que nosotros hacemos puntuales por secretaría, para ver dónde estamos parados y para ver cómo seguimos. Porque podemos analizar, siempre es necesario analizar el pasado para entender el presente, pero sobre todo para actuar en lo único que puedes actuar, que es en este preciso segundo hacia adelante. Para atrás no puedes actuar. Es importante remarcar que esto es el funcionamiento correcto, ¿no? Y que fundamentalmente cualquier persona o cualquier ONG o qué sé yo, un centro vecinal también puede hacer este pedido de informe, ¿no? Cualquier persona puede, a través del Consejo Deliberante, a través de una personalidad jurídica, lo que fuere, totalmente, presentarse y hacer este pedido. No es algo alocado, sino que justamente, como decía por ahí un poco Adrián, es para que esto funcione de mejor manera. Y si el que nada hace, nada teme, no sé cómo dice ahí por ahí. O el que nada tiene que ocultar, no tiene por qué temer un análisis. Exactamente. Bueno, esto, ¿no? Esto que pondría sobre la mesa una transparencia, que es lo que la gente por ahí está pidiendo, está necesitando. Sin dudas, y lo que decías antes es importante que la gente también lo sepa. Por ejemplo, el Consejo Deliberante, como muchas veces se le dice, y es así, la casa del pueblo, cualquiera se puede hacer, porque muchas veces, y nos han dicho, yo como ciudadano, ¿cómo hago para sugerir una ordenanza o algo que necesito, o un informe, o lo que fuera? Señor, se acerca al Consejo Deliberante, mesa de entrada, o trae la nota si ya la tiene hecha, o pide por algún concejal, se sienta, nosotros tenemos la obligación, pero bienvenido sea, de recibirlos, y después o forma parte de un pedido de informe, o de una ordenanza, o de lo que fuera. Entonces, todos tienen esa herramienta, está bueno entenderlo como una herramienta. Entonces, si vos tenés una queja o algo, si no nos pasa como mucho, que nos quejamos desde la vereda o desde la comodidad, somos tirapiedras, pero después eso no sirve para nada. Es importantísimo aclararlo, y ya nos vamos a adentrar seguramente en las cuestiones puntuales, pero quería aclarar esto porque, claro, cuando hay algunas personas irresponsables que salen a desacreditar esta acción, que la puede llevar adelante cualquier ciudadano, quizás por ahí algún ciudadano externo no se anime a ejercer su derecho por este descrédito de alguien por ahí que tiene una voz importante dentro de la ciudadanía. Entonces, yo me pareció importante aclarar esto, ¿no? ¿Cómo vamos con el tema de los informes? Tantos informes pedidos, ya perdí la cuenta. ¿Cuántos? Mirá, nosotros tenemos, una serie importante de pedidos de informes. Cuando empezamos el tiempo ordinario en marzo, al principio nos costó mucho que nos fuesen respondiendo. Desde ya que después vino la pandemia,
te acordás que incluso hasta en algunas semanas estuvimos prácticamente con el trabajo al mínimo y reducido, después se volvió, hubieron muchas idas y venidas. Yo entiendo que eso cambia y trastoca un poco los tiempos habituales de respuesta. De hecho, la Marcela Agüero, ella que estuvo en el Consejo un montón de años y hoy trabaja en el Ejecutivo, ella está, no sé bien cómo es el título, pero ella es el nexo, así nos explicó incluso ella y el intendente, el nexo entre el intendente, el Ejecutivo y el Consejo Deliberante. Entre tantas cosas, por ejemplo, para llevar y traer pedidos y respuestas de informes. Como ella también es persona de riesgo, entonces bueno, yo entiendo que hubo un momento y unos meses medios complicados. Bien. La verdad es que muchos informes fueron respondiendo, algunos en forma satisfactoria, otros no. De hecho, hemos devuelto esas respuestas para que las vuelvan a analizar y a cuestionar, y que yo, por ejemplo, con todo lo que tiene que ver con números, ahí tratamos de ser lo más claros e incisivos posible, pero incisivos para tener una claridad de gestión, que esto cuanto más transparente la gente más lo entiende y más tranquilo se queda. Eso nos respondieron. De hecho, hace un par de semanas tuvimos una reunión virtual cuando estábamos todavía antes de volver a la manera ordinaria de comisiones, con Fabián Zapata, el contador, y vimos, cuando fue incluso posterior a todo este tema de los 20 y tantos millones de pesos que había venido como fondos COVID, que generó tanta controversia, tuvimos una reunión como con una invitación a una comisión, pero fue virtual. Hablamos, no sé, cerca de 2 horas, se vieron un montón de números, un montón de temas. Eso parte llegó y parte me parece que nos falta que llegue de esa charla para que lo tengamos en papeles. Se habló mucho, desde ya que sabíamos que la situación económica es muy complicada. Pensá que de la coparticipación el 100% de lo que nos llega se va para pagar sueldos, en realidad un poquito más. Entonces después hay que ir tratando de cubrir eso de distintos lados. Esa es la realidad. Después hay que analizar por qué llegamos a esa situación. 19, 20 millones aproximadamente, ¿no? Exactamente, eso mensual. Entonces después hay que ver cómo analizamos, que la pregunta, ¿tenemos más gente de la que debe haber en el Ejecutivo? En todo el aparato municipal, desde ya que los aumentos y la inflación, no hay duda de que eso te toca a todos, sobre todo cuando todavía, estando ya pisando noviembre o transitando octubre, no se ha tratado a nivel nacional, no se aprobó todavía el presupuesto nuevo, 2020, se lo vamos a estar tratando cuando ya termine, y con ese trabajaremos en el 2021, eso baja de nación a provincia y de provincia a municipio, entonces no se ajustaron ni los ingresos, ni la plata que le llega, entonces sabemos que es muy difícil, pero después de tratarlo un par de horas, y siempre quedan dudas, y siempre se generan nuevas necesidades de juntarnos, pero una de las cuestiones que yo le decía cuando finalizamos, y Fabián Zapata estaba totalmente de acuerdo, le digo, esto muy lindo, pero necesitamos que gran parte de esta información, resumida y por ahí en gráficos para que sea sencillo, lo publiquemos para que la gente lo sepa. Porque si no, si vos, yo, cualquier ciudadano común que no sabe dónde leer y mira los números, por ahí podés pensar lo que vos quieras. Ya hacen todo mal, o se la roban, o lo hacen bien, o porque allá, o porque acá, lo que vos quieras. Ahora, si yo te brindo la información, que es obligación también, o es un derecho del ciudadano el acceso público a la información, entonces, ¿cuánto mejor? Y muchos de los informes, vuelvo para atrás, pero tienen que ver con esto, muchos de los informes que pedimos va en ese sentido. Ir a las fuentes, preguntarle un montón de estas cuestiones que queremos saber, y después tenemos que transmitirlo. No puede quedar en el cajón de mi oficina o en el cajón de mesa de entrada del Consejo Deliberante. Eso tiene que ser expuesto y manifestado para que la gente lo sepa. Después lo leerán o no, pero tiene que ser información para la gente. Había un pedido de informe, si no mal recuerdo, Martín, sobre la cantidad justamente de empleados o cómo estaba organizado el esquema de empleados de la municipalidad. ¿Esto llegó ya? Bueno, eso lo habíamos pedido hace tiempo, la cantidad de empleados por sectores, por secretaría, la cantidad de empleados directos e indirectos, contratados, y de la mano de eso iba también las licitaciones, los contratos por afuera, personal en otras áreas, maquinaria, etcétera, etcétera, etcétera. Eso oportunamente no había llegado, sí lo hablamos y fue muy claro en esa reunión
que tuvimos con el contador, y sí vino después en papeles, eso después te lo podemos acercar. Hoy tenemos en la municipalidad, entre contratados directos, personal político, ¿cómo se llama? Planta política, y todos los estamos pisando los 600 empleados. Los 600 empleados. Nosotros levantamos ahí abrimos los ojos ahí, dijimos que nos pareció una enormidad de gente. Siempre nos explican que no se aumentó, sino que es la misma cantidad de gente que se venía trabajando. Déjame por lo menos quedarme con la duda en ese tema, lo quiero contrastar contra gestiones anteriores, por eso volvemos, auditemos gestiones anteriores, auditemos la actual, por lo menos para saber dónde estamos parados, eso es importante. Yo sé, por supuesto que salir a despedir a alguien en este momento es muy difícil, tenés el sindicato, tenés la difícil situación, pero bueno, hay que ver cómo, es un terreno escabroso, y yo sé que hay que sentarse a una gran mesa, ejecutivo, legislativo, los distintos sindicatos que agrupan a los empleados, Cámara de Comercio, porque hay que pensarlo hacia adelante. Hay un tema importantísimo que no podemos seguir pateándolo al córner, pero te hablo de la nación para abajo, que es el terrible gasto público que tiene la Argentina. Terrible gasto público. Entonces es un gran saco sin fondo, como se dice. Entonces, y aparte eso va aumentando. Ahí no me digan que estamos igual o mejor que antes. Eso se va aumentando. Lo escuchamos en provincia, lo escuchamos en nación y lo vemos en el municipio. Poco a poco, soslayado, tapado o con el nombre que quieras, pero cada vez el plantel municipal, político, todos los nombres que tienen, es más grande. Hay una sensación en ese sentido, y eso, discúlpame, y eso entonces hace que cada vez la balanza se desequilibre más, porque no hay fondo que alcance para pagar eso. Tal cual. Hay una sensación en ese sentido, o por lo menos, más que sensación, hay números que se han expuesto, tanto en diferentes ideologías de gobierno, ¿no? Porque, bueno, hablamos de gobiernos populares, por un lado, de gobiernos que son más ligados al centro o al centro-derecha. El contraste claro se dio entre, después de Cristina Fernández de Kirchner, el gobierno de Macri, ¿no? Sí. Parecería ser, o empezó el gobierno de Macri con esto de el ajuste, tratar de empezar a ajustar el gasto público. Pero al final de la línea nos dimos con que no solamente no se había ajustado, sino que se había agrandado más el Estado. O sea, el Estado, ¿en qué sentido? El gasto público, como vos le llamás. O sea, muchos más empleados en diferentes lugares, o por lo menos, no sé si en cantidad, sino que de recurso económico había sido mucho mayor que el anterior, ¿no? Parecería ser que hay como una imposibilidad de poder llegar a esto, ¿no? ¿Se podría, a partir de esto, cuál sería la idea? ¿Habría que optimizar un poco más? ¿Habría que capacitar un poco más? ¿Qué es lo que vos percibís en relación a esto? Mira, sin dudas que algo hay que hacer. Sí. Para empezar, él hacía a grosso comentario, a grosso modo, algo hay que hacer. No podemos seguir haciendo siempre lo mismo y pretender resultados diferentes. Y no solo lo mismo, sino que se va incrementando, se va increciendo ese aparato estatal, ese gasto público, y nos pasa lo que le pasa a la Argentina hace tantos años con diferentes gobiernos de una fracción de un lado, del otro, más de derecha, más de izquierda, más de centro, que por diferentes motivos y explicaciones no logramos encaminarnos. Es decir, nosotros generamos X cantidad de plata como país y gastamos más. Por ende necesitamos vivir endeudados, vivir prestando, pidiendo prestado, y no podemos terminar de generar un país más justo, más industrializado, que vaya avanzando, como sí vemos en muchos de nuestros países vecinos, para ni siquiera irnos a Europa, que eso ya es otro mundo. Así que eso, algo hay que hacer, sin duda. ¿Es fácil? No, no es fácil. Cuando vos decías veníamos de un gobierno de un montón de años del kirchnerismo, pasamos al gobierno del expresidente Macri,
creíamos en algún momento y nos habían dicho y habíamos comprado esa idea muchos de que se podía cambiar. No se pudo. El análisis, si no quisieron, no pudieron, no lo dejaron, lo dejemos por otro lado porque es larguísimo. De hecho, en estos días hemos escuchado al expresidente Macri salir en varias entrevistas y haciendo una gran autocrítica que sin duda hace falta, y va a ser larga el análisis de eso. Y ese análisis hace falta. No podemos ir descartando sistemáticamente expresidentes o exfuncionarios y no tratar de nutrirnos de alguna manera de eso para lo mismo, el futuro, ir creciendo. Pero volviendo acá, es lo que decíamos antes, nosotros tenemos que ver la manera, desde ya que es difícil, pero en algún momento tenemos que hacer algo diferente. Y en Metán, o sea, nosotros nos planteamos para Metán. Depende de la provincia, depende de la nación, pero en algún momento, Sebastián, tenemos que hacer algo que lo vivimos diciendo y es difícil plasmarlo. Tenemos que hacer algo diferente, salir del statu quo de más de lo mismo, porque si no cambiamos el loguito del partido que ganó, pero es más de lo mismo. Y peor a veces, porque parece que siempre el nuevo es peor que el anterior, y el anterior lo queríamos analizar, enjuiciar, lo que sea, y el nuevo siempre parece peor, pero históricamente lo digo. Hace falta una mesa seria, una decisión política de querer hacerlo. Después, si tardamos más o menos, bueno, va a ser responsabilidad política de los que se sienten, pero no solo un intendente y los concejales, Cámara de Comercio, el Poder Judicial, diferentes instituciones y agrupaciones, que hay que sentarse y decir, muchachos, así vamos mal. Eso ya lo sabemos. O sea, el veredicto de que si hicimos igual, ya sabemos qué nos va a pasar. Hasta que no nos sentemos y hagamos eso, esto no va a cambiar. Bueno, es un poco utópico, ¿no? Ese concepto, ojalá que sí, ojalá ese es el camino, indudablemente ese es el camino, ¿no? Ahora, poder conseguirlo esto, se encuentra mucha resistencia, ¿no? Lo que pasa es que vamos a caer en algo que te voy a decir, nada novedoso. Hace falta una decisión política, hace falta pensar en los ciudadanos y no en los votos, hace falta pensar en que, bueno, en el tiempo que yo esté, sean 2 años, 4 años, lo que sea, hacer las cosas lo mejor posible y no estar pensando automáticamente en cómo hago ya para las próximas elecciones, y eso lo vemos en el Consejo, en los diputados, en los senadores, en los funcionarios, en los intendentes. En algún momento hay que cambiar eso, y esa presión tiene que venir de la ciudadanía, o sea, de abajo para arriba, del ciudadano al político. Parece que el político llega a su puesto y se le cambia la realidad, las cosas no eran como pensaban, el dulce era más dulce de lo que pensaban. Exactamente. Y hay que cambiarlo. Bueno, una postura similar, vos sabés que en los últimos días reapareció el ex gobernador de Salta, Urtubey, Juan Manuel Urtubey, y bueno, con esta línea también de la cual vos me hablás, los modelos que tenemos, que han pasado, claramente han fracasado, ¿no? Han fracasado indudablemente, ya se puso sobre la mesa, ya está puesto sobre la mesa, son modelos que están fracasados. Ahora, ¿cómo rearmamos todo esto, no? Es una gran lucha, creo yo, que se tiene que dar en algún momento para adelante. Ahora, ¿cuáles son los actores políticos que pueden llegar a trabajar en este sentido? Esa es otra gran duda también, porque ya estamos viendo en pos a las próximas elecciones, porque ya se viene el año que viene nuevas elecciones, y estamos viendo algunos actores que empiezan a aparecer por las redes sociales con el mismo sentido de que se entiende que para visibilizarse tienen que hacer algún tipo de revuelo, ¿no? Y ya vemos que, claro, pareciera ser que esto es lo normal. Sí. Entonces, ahí empezamos ya a ver y a decir, ya empieza a haber más de lo mismo. ¿Cómo se hace, no? Mirá, sin duda que algo que lo decimos hace un ratito, yo estoy convencido de eso. Con más de lo mismo, no podemos. Porque más de lo mismo es más de lo mismo. Más de lo mismo.
Y si ya sabemos los resultados que tuvimos, tenemos que buscar alternativas nuevas. Yo creo que hay que empezar a patear el tablero, Sebastián. La juventud metanense, vamos a hablar de acá, si querés en todos lados, pero la juventud metanense, la juventud no son solo 18 años, ¿no? O 17 años, juventud es 20, 30. La juventud tiene que despertarse, tiene que empezar a tomar protagonismo. Es un sector bastante dejado de lado, no tomado en cuenta más que muchas veces en proclamas políticas, pero no en la realidad. Y es la sangre que necesitamos para empezar a cambiar en serio. Solo con la juventud vamos a, creo yo, y lo veo por ahí, solo con la juventud y con la sangre nueva vamos a poder pensar un cambio en serio. Y vos ya lo ves desde la informática, desde el ecologismo, desde un montón de puntos. Es solo con cambios de paradigma, o sea, con ideas y cabezas nuevas, que podemos lograr cambios profundos. No quiere decir con eso que descartemos a cuanto personaje esté dando vuelta, porque la experiencia es buena y es necesaria. No todo el que pasó no sirve para nada ni tuvo buenas ideas, pero yo y el espacio que represento y la gente que nos acompaña y que nos representa, estamos absolutamente convencidos que con más de lo mismo no. Tal cual. Ahora, ¿eso es fácil? Por supuesto que no es fácil, porque hay que romper esa comodidad, esa zona de confort que mucha gente tiene y que está acostumbrada y que ya es una carrera política y una forma hasta de hacer política que hay que cambiar. Y después está en que los ciudadanos entendamos de que tenemos que, el día que votemos, hacernos responsables y hacernos cargo de que queremos un cambio y de a quién vamos a poner que nos dirija para que ese cambio se pueda plasmar y hacer realidad. Entonces, si nos dejamos convencer como ovejitas, sabemos que dónde termina la oveja, en el matadero. Tal cual, tal cual. Es así, Martín. Bueno, Martín, la verdad que siempre es más que agradable hablar con vos, más allá de los temas que lo venimos siguiendo día a día. Vos sabés que nosotros estamos atentos a las sesiones del Consejo Deliberante y por ahí estamos publicando aquellos expedientes o aquellos proyectos que son interesantes. Todos son interesantes, pero digo, siempre hay alguno que otro que más resalta, ¿no? Contanos brevemente lo que se trabajó ayer en el Consejo Deliberante para que sigamos en este conocimiento de la tarea legislativa. Sí, no, como decís vos, hay mucho trabajo. Nosotros seguimos siempre con 2 o 3 líneas de trabajo que le hemos hecho desde el principio y no queremos dispersarnos mucho, sobre todo porque tenemos un año tan particular de recursos económicos, de la cuestión sanitaria, que no hace falta que la recordemos, y de un montón de otros temas que dengue, agua, necesidades que hay acá en Metán, que hubieron y van a seguir. Entonces, tenemos 2 o 3 líneas de trabajo que siempre hemos trabajado. Una de esas líneas de trabajo es todo lo que es la generación justamente de trabajo, que con vos la hemos hablado muchísimo, trabajando con los microemprendedores, con los medianos emprendedores y con los grandes emprendedores también. Perdón. Venimos viendo el tema con todo el Consejo, por ejemplo, del parque industrial, que nos preocupa mucho, nos ocupa, queda muy poco lugar y tenemos que sacar el jugo. Hay gente que realmente, y a pesar de estos tiempos, quiere seguir invirtiendo. Hay unos proyectos para el ferro urbanístico, hay un montón de cuestiones interesantes que seguimos trabajando, estamos incluso trabajando varias, siempre son ordenanzas o declaraciones, pero en esa línea de trabajo vamos, y es una de las más fuertes y que queremos, porque además esa va también encasillada en el Metán que queremos a futuro, desde hoy, pero queremos pensar un Metán para dentro de 10, 20, 30 y 40 años, y es absolutamente necesario que en ese sentido avancemos. Otra de las líneas de trabajo, que es la que, lo que presentamos ayer, que es un pedido de informe, algunos dirán otra vez, pero tiene que ver con esto que decíamos: institucionalidad, transparencia, claridad de gestión, tranquilidad para la gente. Tranquilidad para la gente. Eso es lo que presentamos ayer, un pedido de informe a la Secretaría de Desarrollo Social.
No habíamos tenido mucho contacto, la verdad que no tuvimos mucho contacto con esta Secretaría a lo largo del año, a pesar del año difícil y el mucho trabajo que sé que también llevan allá. Entonces, ¿qué es lo que pedimos? Porque no lo tenemos. Te lo voy a hacer breve porque es largo, sí, pero es un detalle de planes y programas con los que están trabajando, nacionales, provinciales, etcétera, etcétera. Ingresos y egresos económicos que han tenido desde el principio de año para saber un poco cómo se manejó la cartera. Detalle de criterios aplicados para selección de los beneficiarios, de los ciudadanos, de todas estas ayudas, que han habido un montón, pero queremos saber cómo se han llevado, porque no lo tenemos. Después diremos si nos parece bien o mal o lo que sea, pero no es juzgar, es tener el conocimiento de cómo se trabajó con eso. Claro. Un gran tema que son los bolsones, los famosos bolsones que tanto se habló este año. Eso normalmente ya vienen de Provincia Armado, no es que te mandan la plata y acá se compra. Y eso se han manejado un montón. Teníamos hasta hace un tiempo conocimiento de 400 o 500 bolsones recibidos y entregados, o 600, pero eso fue hace algunos meses. Entonces estamos preguntando, bueno, hasta hoy, hasta octubre, ¿cuántos llegaron? ¿Dónde se repartieron? ¿Quién los repartió? ¿Y a quiénes se les entregó? Para tener una idea cabal de qué alcance tiene esa ayuda. Necesaria, importante, pero hoy no sabemos a quién. Un puntito que nos pareció muy importante, que es la razón social y actualizada de los proveedores de esta Secretaría. Ahí entran supermercados, farmacias, qué sé yo, podría entrar cualquier otro tipo de comercios que lógicamente y naturalmente trabajan con la municipalidad y con esta Secretaría para estas ayudas. Pero queremos saber quiénes son, para saber si están en orden, porque en el pasado hubo problemas con eso. Entonces, digamos, en esta gestión analicemos, veamos quiénes son, veamos si están en orden, veamos cuánto van trabajando y a ver si van a seguir trabajando para tener una cabal idea de vuelta de esto. Y después lo último, bueno, el qué personal está afectado y trabajando en esta Secretaría, porque también sabemos que este año, con la pandemia, con los puestos, muchas de la Secretaría han, no es la palabra cedido, pero dado gente a que vaya a trabajar, a puestos, a la playa de transferencia. Y bueno, queremos saber cómo están ellos afectados, con qué personal cuentan, y con esto redondear un poco la idea de cómo están trabajando. Le pusimos un plazo de 10 días hábiles para que nos remitan esa información. Vamos a recibir esa información, la vamos a analizar, y bueno, y con eso poder trabajar. Posiblemente lo invitemos al responsable de la cartera para muchas veces quedan dudas o lo que sea. Pero vuelvo a decir, porque uno presenta un pedido de informe y automáticamente ya saltan algunos, porque saltaron con este pedido de informe también. Por supuesto que sí, siempre hay alguno que se ofende, o los picapedreos esto de la oposición, y no entienden que esto es necesario para después trabajar hombro a hombro. Tal cual. Pero aparte, nosotros en el Consejo Deliberante vivimos recibiendo gente que viene a reclamar o a pedir o lo que sea, que más allá de si corresponde o no que vayan al Consejo Deliberante, pero cuando muchas veces preguntamos, che, ¿y desarrollo social? Fuimos y no tenían, o no me contestaron, o no estaban, o lo que fuera. Pero vuelvo a algo que también dijimos un montón de veces. Vamos a la fuente, les preguntamos a ellos. Claro. Porque también la gente muchas veces aprovecha y por ahí obtiene algo allá y va al Consejo. Y en el Consejo en este momento nos dan vuelta y no nos sacan un peso, porque no lo tenemos. Entonces, pero no es un poco frustrante no poder dar una respuesta a la gente. Entonces, con esto vamos a trabajar lo más de la mano posible, mancomunadamente posible, distintas instituciones de lo que hoy es el gobierno, y bueno, nos parece necesario. Es muy interesante y sí, es así. Yo creo que esto tiene que prevalecer fundamentalmente la transparencia y sobre el descrédito de aquellos que no quieren o que de alguna manera se oponen a que haya transparencia, ¿no? La transparencia es fundamental, muchachos, sea de quien sea. Si viene Juan y pide un informe en la municipalidad o en el Consejo Deliberante, está bien y hay que alentarlo porque la participación ciudadana tiene que estar, es un derecho del ciudadano. Sebas, hay algo que es inobjetable, nos guste o no nos guste, seamos oposición, oficialismo de un partido u otro. La imagen del político, no solo a nivel municipal, sino a nivel Argentina, está absolutamente desprestigiada. Absolutamente desprestigiada. Eso es clarito como el agua. Entonces, seamos inteligentes, seamos claros, seamos responsables y trabajemos sobre esa imagen que tiene, pero no por la imagen en sí, sino porque corresponde que, a ver, el político es alguien que el ciudadano común eligió, lo puso para que administre
tus bienes, tu plata, la legislación, las cuestiones que manejan tu vida diariamente, lo pusimos ahí y le pagamos el sueldo para que esté y administre. Entonces, y si además vos estás en desacuerdo y no te gusta, imagínate en una empresa, si vos pones a una persona, la contratás para que te haga algo, le pagás y no estás de acuerdo, ¿qué te vas a quedar diciendo? Bueno, que siga haciendo lo que quiera. No, ese paralelismo hay que verlo siempre. Entonces, tenemos que ser responsables de eso, tenemos que hacernos cargo de dónde estamos y tenemos que trabajar por esto: claridad, transparencia, informar, que la gente sepa, que sepan que hay una situación gravísima económica, que ya lo saben, pero que no haya fantasmas, que lo sepan. Entonces, tengamos la información, la manejemos, la analicemos, demos información y con lo mucho o poco que tengamos, hagamos lo mejor que se pueda. Es así, Martín. Bueno, te agradecemos mucho la visita, Martín. Nos extendimos bastante, abusamos un poco de tu tiempo. No, agradecemos muchísimo. Y bueno, estamos acá al pendiente de lo que se vaya realizando ahí desde el Consejo Deliberante. Así que tengas un excelente día y estamos ahí atentos, Martín. Muchas gracias. Muchas gracias. El agradecido yo siempre. Vamos a seguir contándote todo lo que hagamos.